Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es María Paz y hoy vamos a empezar con la semana 4 del proyecto 6. Este video es para octavo, noveno y décimo EGB. Entonces, el tema es una ciudadanía justa e incluyente. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere incluyente? Estamos incluyendo a todos, ¿verdad? Todas las personas nos merecemos justicia, somos partes de una ciudad, de una sociedad y por ende todos somos ciudadanos. En la primera actividad vamos a ver la inclusión a través del lenguaje. Vamos a ver qué es un dialecto. Un dialecto es una variante de una lengua que es perfectamente comprendido por los hablantes de esa lengua, pero que presenta variaciones en cuanto al vocabulario, el acento, la entonación y las estructuras gramaticales. Está determinado por la región geográfica a la que pertenecemos. Es importante que conozcas los dialectos del Ecuador porque son un gran aporte a nuestra riqueza cultural y lingüística. Vamos a empezar con los dialectos de las comunidades afroecuatorianas. El español hablado por las comunidades afroecuatorianas tiene algunas particularidades que lo diferencian de otros dialectos del español que se hablan en distintas zonas. Entre las diferentes variantes del español que hablan las comunidades afroecuatorianas, podemos distinguir el dialecto esmeraldeño o afrocosteño que se habla en la provincia de Esmeraldas y el dialecto choteño usado en el Valle del Chota. ¿Ya? Entonces vamos a ver. El afrochoteño, que es en el Valle del Chota. El español que se habla en el Valle del Chota Mira mantiene las características del habla de la zona andina con algunas características particulares. Entonces, la fonética, que es decir, el sonido. S se retiene en todas las posiciones. ET en el lugar de este. Ya, entonces no se pronuncia tanto la S. ET en lugar de este, ¿verdad? Luego se pronuncia la Z española antevocal al final de palabra. Los amigos, ¿cierto? Los sonidos I y U casi no suenan en contacto con la S, la E. Y la R al final de la palabra tiene un pequeño rasgo de S. Ya, entonces es una manera diferente de pronunciar las palabras en relación a otras zonas de Ecuador. ¿Cómo es el vocabulario? Conozcamos algunas de las palabras y expresiones propias del dialecto afrochoteño. Entonces, chancadas significa aplastadas, bolsicos, bolsillos, chapules, especies saltamontes, magal, quieto o descuidado, zapatear, bullir o hervir, prender el ojo, vigilar atentamente, bebiones, bebedores. Y ahí tenemos otros términos que se usan, que usa esta cultura. Luego tenemos el dialecto esmeraldeño o el dialecto afrocosteño de Esmeraldas. Entonces las consonantes K, R, S, L y L se suavizan. Las consonantes P se reemplazan por la K al interior de las palabras y la S se suprime al final de las palabras. ¿Ya? Tenemos el vocabulario que se emplea en muchas palabras y expresiones características propias, algunas de origen africano. Veamos algunos ejemplos. Sólido es igual a solitario, ave, deja ver, choroto, medio cocinado, y acá tenemos otros más. Ya estos son diferentes dialectos que vienen del español también. Luego tenemos los dichos esmeraldeños, también tienen un lugar especial en las formas de comunicación cotidiana. Por ejemplo, al bagazo, poco caso y al carbón, poca atención. ¿Qué quiere decir eso? Hay que pagar con indiferencia a quien no vale la pena. Barco varao no gana flete. No hay que perder el tiempo o no habrá frutos. Donde hay panela, la mosca vuela. Donde hay plata, abundan los vividores. El uso de onomatopeyas, que son palabras que emiten sonidos reales, es una característica fundamental del dialecto esmeraldeño. Por ejemplo, pondún, algo que se ha caído. Ñua ñua, llanto de un bebé. Gru gru, tragos de agua. Y toco tocotón, fiesta con bombos. Ahora quiero que busquen y pregunten a sus familias, o si ustedes lo saben, el significado de estas onomatopeyas. Piaf piaf, chorororoj,
traj, traj, ra, traj, traj, luego ra, ra y piau, piau. Y luego escriben 4 onomatopeyas que conozcas. Yo les voy a dejar estas onomatopeyas que son globales porque no sé si han visto en muchos cómics están. Por ejemplo, boom, una explosión, o también puede ser pow o zonk. Luego tenemos OMG, que es oh por Dios en español. ¿Ja? Estas son onomatopeyas, ¿ya? O zap. Entonces son sonidos que son representados por palabras. Luego van a averiguar el significado de los siguientes dichos esmeraldeños. El puerco más ruin se come la mejor guayaba. No es lo mismo cacarear que poner huevo. Mandado no es culpado. Donde hay muchacho no hay diablo. Ya quiero que lo averigüen. Esto va a ser súper simple porque van a aprender mucho sobre la cultura afroecuatoriana. Ya y es súper interesante, así que busquen todos. Luego vamos a seguir con la actividad número 2, que es participación ciudadana en la construcción de la democracia. La participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la vida democrática. Una democracia plena supone una activa participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en la vida pública, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el fortalecimiento del tejido social. Van a responder en su cuaderno. ¿Cómo se desarrolla la participación ciudadana en tu comunidad? Ya, entonces quiero que ustedes vean cómo pasa donde ustedes viven. Yo les voy a hablar de Ecuador en general, cómo sucede. Para elegir a nuestros representantes, que ya se acerca la fecha, que se hace por medio del voto, ¿verdad? Elegimos una lista por la cual queremos votar y así es nuestra participación en la democracia. Les recomiendo que lean sobre la participación ciudadana en las páginas 77 a 79 del texto integrado de estudios sociales de 10º de GB superior del Ministerio de Educación. Van a crear un tríptico en una hoja de papel bond sobre la participación ciudadana. Sigue estos pasos. Van a doblar la hoja de papel en 3 partes iguales. En la primera parte frontal van a crear una carátula sobre el tema Sé creativo. En la primera parte interna van a describir las formas de participación ciudadana. En la segunda parte, que sería en la mitad, van a ubicar los principios del summa causae. Y en la tercera parte ubican la importancia de las sociedades justas, incluyentes, equitativas para todos los ciudadanos y ciudadanas. Ya recuerden que toda esta información la van a tener aquí, en su libro. Recuerda promover la participación en el Estado implica generar diversos grados de institucionalización, favorecer la capacidad de organización colectiva de la sociedad, aumentar los márgenes de poder de la sociedad para implicarse en la acción pública y generar los mecanismos institucionales que aseguren el cumplimiento pleno del derecho a la participación de la sociedad civil. Entonces, van a socializar con su familia lo aprendido y responder en su cuaderno esta pregunta. ¿Cómo puedes participar en tu comunidad para fomentar una sociedad más justa y equitativa? ¿Listo? Entonces quiero que ustedes piensen con sus familias las diferentes maneras de participar en su comunidad. Luego vamos a seguir con la actividad número 3, que dice medidas de tendencia central y de dispersión. Este tipo de medidas están constituidas por un valor promedio que representa un conjunto de datos. Entre estos valores tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Se ha aplicado un test de satisfacción en el trabajo a 70 empleados de un colegio obteniéndose la tabla de datos adjunta. Ya, esta es la tabla. Los intervalos están aquí arriba y la frecuencia, que significa esta F, están aquí abajo. Ya, entonces 7 personas eligieron de 38 a 44 y así sucesivamente. Vamos a empezar creando esta tabla que es muy importante. Tenemos la frecuencia, luego tenemos la marca de clase. ¿Qué significa la marca de clase? Es el promedio ya de estos. Tenemos la frecuencia acumulada, luego la marca de clase por frecuencia acumulada y la marca de clase al poder de 2 o al cuadrado,
por frecuencia acumulada. ¿Listo? Y nos dan estos valores. Entonces, después de esto vamos a comenzar con la media aritmética. La fórmula para media aritmética es esta. Entonces, ¿qué significa esta X con esta línea encima? Esa es la manera de representar la media aritmética. ¿Cómo se explica la media aritmética? Es la suma de esta columna, o sea, de la marca de clase por la frecuencia acumulada, dividido por el número de veces. Entonces, por la frecuencia. Entonces tenemos primero arriba la suma, ¿verdad? Que es la de aquí, sobre la frecuencia, que es lo mismo que este valor de aquí. Y eso nos da 56.08, que es la media aritmética. Luego tenemos la fórmula para la moda, pero para eso primero tenemos que entender qué significa cada uno de estos términos. Tenemos L, que es el límite inferior de la clase modal, C, que es amplitud de los intervalos, D1, que es diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la de la clase anterior, y D2, que es diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la de la clase siguiente. Buscamos la clase modal, la de mayor frecuencia, y aplicamos la siguiente fórmula. MO o M0 es moda, que es igual a L más C por D1 sobre D1 más D2. Entonces vamos a empezar con 1. Dice, la clase modal corresponde con la mayor frecuencia, ¿ya? F1, 22, ¿cierto? Vamos a devolvernos para ver, aquí está. F1, 22, aquí, ¿cierto? Que es el que mayor tiene. Entonces es del intervalo 56 a 62, ¿cierto? Entonces, 56, que es el límite inferior, ¿a qué se refiere con límite inferior? El número menor. Más 3, que es la amplitud de los intervalos, o sea, eso sería, entonces, esa sería la amplitud. Y luego ponemos encima de 1, que sería diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y de la clase anterior, sobre D1 más D2. ¿Ya? Recuerden que pueden regresar a ver aquí en la tabla para que ubiquen bien los números. Vamos a ver, y eso nos da igual a 57.5. Tenemos la fórmula para la mediana. L es el límite inferior de la clase mediana. C es la amplitud de los intervalos. N es el número de datos. F-1 es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase media. Y F1 frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces, el intervalo de la clase mediana es n-2, que sería el número de datos, que son 70 dividido para 2, 35. Luego vamos a buscar qué número es mayor a 35. Encontramos el valor de 52, que corresponde con el intervalo 56 a 62, y aplicamos la fórmula. ¿Ya? Entonces, encontramos el intervalo de la clase. Tenemos aquí, ¿verdad? M es igual a L más C por N sobre 2 menos F menos 1 sobre F1. Esa es nuestra fórmula, y lo que vamos a hacer es simplemente incluir los valores. Cuando los incluimos, ¿verdad? Recuerden que tienen que ver aquí a esta tabla que nos explica qué significa cada variable y reemplazar con los números de la primera tabla. Y la mediana sería 57.36, ¿verdad? Y luego te retamos a que resuelvas el siguiente problema en tu cuaderno. Se realizó un estudio para determinar el número de abdominales que son capaces de realizar una serie de deportistas tras un intenso entrenamiento. Los datos correspondientes a 50 deportistas son los siguientes. Ya, estos son los valores. Yo les voy a dar aquí las respuestas para que ustedes intenten hacer y comprueben con lo que tenemos. Si quieren que hagamos un video específicamente en este tema, déjennos en comentarios y lo haremos. Pero el promedio de abdominales es 49.65, el valor de la mediana es 53.33 y el valor de la moda es 50.67.
¿Listo? Entonces recuerden, cualquier duda déjenla en comentarios y podemos hacer un video específicamente en este tema. Actividad 4. Técnicas de la carrera. Te invitamos a correr en familia con los debidos cuidados y precauciones. Puede ser en el patio o en el jardín de tu casa. Planifica competencias de carreras poniendo en práctica las siguientes recomendaciones para mejorar la técnica y ser un mejor corredor. Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer para correr? Poner su cabeza erguida. ¿A qué se refiere con poner la cabeza erguida? Alineada con su columna vertebral y mantener la mirada al frente, no abajo, no arriba, al frente. Sus hombros y su cuello deben estar relajados y no tensos, ya que puedes provocar alguna lesión. Así que dejen caer sus hombros. Luego sus codos deben estar flexionados a 90 grados y tus manos firmes. ¿A qué se refiere a 90 grados? Ya se debe formar una L. Una L. Si se forma una L, significa que está a 90 grados, con las manos direccionando hacia el frente. Y firmes. Su cuerpo debe estar inclinado ligeramente hacia adelante, ya, no mucho, pero un poquito. Y recuerden siempre rectos, la cabeza siempre recta, pero un poquito inclinados hacia adelante. Mientras corres, la flexión de tus rodillas no debe ser mayor a 30 grados, ¿ya? Mientras corres, debes pisar, mientras el momento de pisar, asienta toda la planta de tus pies. No corran solo con las puntas o solo con los talones porque se van a lastimar. Traza un cuadrado de 15 pasos en tu casa y empieza a practicar estos movimientos. Pide a alguien que te corrija si lo haces mal o pon un espejo para que veas cómo es tu técnica de carrera. Correr mejora la circulación, la condición física y reduce el estrés. Es un deporte incluyente, nos da paz y nos ayuda a desarrollar nuestra parte humana y despejar la mente. ¿Ya? Así que les recomiendo que corran cuando quieran, estén estresados y necesiten algo que les entretenga. Vamos a seguir con Activity 5, Sports in Ecuador. Actividad 5, Deportes en Ecuador. Entonces, el título es Jefferson Leonardo Pérez Quesada. Jefferson Leonardo Pérez Quesada won the gold medal at the 1996 Olympics, becoming the youngest gold medal winner in the 20-kilometer walk event. In the 2018 Olympics, he won the silver medal in the same competition at 34 years old, before announcing his retirement from the sport. In the 2003 World Championship in Paris, France, Perez also set the world's best performance time, as there are now world records in race walking with 1 hour 17 minutes and 21 seconds in the 20 kilometers. Perez had fourth place finishes in the 20-kilometer walk at the 2000 Summer Olympics in Sydney, Australia, and the 2004 Summer Olympics in Athens, Greece. Entonces ahora vamos a answer the questions based on the reading above. Vamos a empezar con la siguiente. La primera dice, What a championship did Perez win? Entonces vamos a volver al texto. ¿Qué dice aquí? Lo primero que dice es que he won the gold medal. ¿Qué es gold medal? Es la medalla de oro, o sea, el primer puesto, en 1996. Luego del 2008 ganó the silver medal, o sea, la medalla la medalla del segundo lugar. En 2003 tuvo best performance time. No ganó una olimpiada, pero sí ganó, tuvo el mejor tiempo. Luego quedó en cuarto puesto en las Olimpiadas del 2000 y en las del 2004 también, ¿ya? Luego, la siguiente pregunta dice, Ask your father or mother, how did you feel when Perez won the race? ¿Cómo se sentían? ¿Qué sienten ustedes cuando ven que él ganó la carrera? Van a hablar eso con sus papás, con sus mamás. ¿Cómo crees que él se sintió o cómo sus papás se habrían sentido?
Luego la siguiente dice, When did he win the silver medal? ¿Cuándo ganó? Aquí tenemos que en el 2008, ¿verdad? Y listo. Eso es todo por hoy. Cualquier pregunta, cualquier comentario, déjenlo aquí y nosotros les vamos a ayudar. Adiós.